Mano a mano, como todos los viernes a esta hora. Hoy tenemos un invitado especial, él es Andrés Gil Domínguez. Voy a decir algunos datos, cualquier cosa me corregís, lo saqué de internet. Abogado, egresado de la UBA, doctor en Derecho, abogado del área de Derecho Constitucional. Fundamentalmente sos un especialista en esa área, ¿no? En Derecho Constitucional. En Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Y en Derechos Humanos. Bueno, tiene un montón de currículum, seguro todos lo conocen, pero básicamente es un especialista en esos dos temas, y por eso lo convocamos, porque quería charlar de un montón de cosas que a veces se discuten, y a veces se discuten de política y de coyuntura, y bueno, la idea es un poco charlar más así, poder en lo que se pueda escapar un poco de la coyuntura y pensar los grandes temas. Y un gran tema de discusión siempre es la Constitución, por varias cosas. Primero, porque siempre se discute la Constitución, generalmente está la reelección de por medio, entonces nunca se puede discutir una discusión honesta, digamos. Tenemos una Constitución que es hija del Pacto de Olivos, que también yo ya hacía política en esa época, y todos sabemos todo lo que fue Alfonsín, Menem, toda esa discusión. ¿Qué pensás de la Constitución que tenemos? ¿Es buena, no es buena? Todos esos acuerdos de la constituyentes estuvieron bien, se hicieron cosas de apuro. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A mí me parece que tenemos una Constitución que después de 1994 es una Constitución muy fuerte y muy poderosa en lo que refiere a derechos, a los derechos que están en la Constitución y a los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos, un conjunto de tratados sobre derechos humanos que valen lo mismo que la Constitución. Ese fue el gran aporte. Ese fue el gran aporte, y fue como un aporte inconsciente, porque no estuvo dentro del Pacto de Olivos ni el núcleo de conciencias básicas, que fue un conjunto de temas que acordaron políticamente Menem y Alfonsín como un paquete cerrado, y que después en el ámbito de la Convención Constituyente se trató y se votó como un paquete cerrado, por sí o por no. Y ahí dentro de ese paquete cerrado están varias instituciones de lo que es la organización del poder, que es aquello que garantiza estructuralmente que los derechos que están en la primera parte de los tratados puedan hacerse efectivos. Y ahí sí tenemos, a pesar de la muy buena voluntad de los convencionales constituyentes y la muy buena voluntad política de modernizar nuestra Constitución y de darle a la división de poderes una mayor densidad, ahí tenemos los mayores problemas que hoy aquejan justamente al sistema de derechos, porque ahí se incorporó de una forma deficiente, desde un punto de vista de, si puede ser el término, la ingeniería constitucional, institutos que hoy estamos sufriendo, como el Consejo de la Magistratura. Antes los decretos los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, la promulgación parcial de las leyes, facultades legislativas para el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo pueda sustituir al Congreso. El Consejo de la Magistratura, que en realidad vino a intentar despolitizar todo el proceso de selección y designación de los jueces y el funcionamiento del Poder Judicial, y no lo ha logrado. La coparticipación federal, que tuvo como idea reafirmar la autonomía política de las provincias, y es un sistema de imposible concreción. Al día de la fecha no existe esa ley convenio para que se distribuyan los recursos de forma equitativa, solidaria y según el grado de desarrollo necesario en todo el país. Sí. Un jefe de gabinete de ministros que intentó ser de alguna manera un paliativo para las grandes crisis políticas, de forma tal que un presidente que perdió una elección intermedia, que estaba un poco endeble, pudiese llamar a alguien de la oposición para cogobernar. Sí. Quedó raro porque es como una figura de un gobierno parlamentario en un gobierno presidencial. Sí, pero podría ser un semipresidencialismo como en Francia, pero acá el jefe de gabinete lo designa y lo remueve a simple firma el presidente, no lo designa el Congreso. Entonces es una figura que trajo grandes expectativas y sigue siendo como una suerte de secretario general de la presidencia constitucionalizado. Así que ese es el gran déficit que hoy estamos sufriendo. ¿Y el estatus del gobierno de la ciudad de Buenos Aires también? No, pero a mí me parece que eso fue positivo, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ex municipalidad, no podía seguir dependiendo eso sí, de la designación. Pero viste como que no es ni ciudad ni provincia, pero ya está las dos cosas. La discusión está saldada. ¿Sí? La ciudad autónoma de Buenos Aires no es una provincia, pero está al mismo lugar que las provincias
en lo que es la silueta federal. Estado federal, provincias y autónomas, municipios. Eso ya está, y lo que falta todavía es que termine de integrarse algunos aspectos de la autonomía, como la transferencia de la justicia. Bueno, ahora estamos discutiendo el tema del transporte, porque con el kirchnerismo las peleas por la policía por la y todas policía, esas cosas, bueno, la la policía fue transferida, muchas competencias penales han sido transferidas, pero falta que la justicia nacional, que en cualquier provincia es una justicia provincial, pase al ámbito total de la ciudad. Es decir, que lo civil, lo laboral, todo porque lo penal. algo hubo ahí, pues si en 30 años no pudimos resolver algo tan simple como tenía que funcionar la ciudad. Lo que hubo ahí es una gran oposición corporativa de los jueces y juezas, que no quieren pasar, a pesar de que se le han ofrecido. Yo formé parte de la primera representación, allá a lo lejos, cuando era muy joven, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al Estado Federal para lograr la transferencia de la justicia, y logramos un primer convenio de transferencias parciales de justicia, de competencias penales. Falta todavía, pero la ciudad funciona por lo que produce, funciona por lo que es como una provincia. Claro. Al igual que una provincia. Pero las transferencias fueron siempre polémicas, digamos. Son de debate político. No, y porque como no se sancionó esa ley que la Constitución decía que tenía que estar sancionada antes del 31 de diciembre del 96 para restablecer un sistema de coparticipación, se sigue aplicando una ley de 1988 para distribuir la coparticipación que la tiene a la ciudad como municipalidad, y que depende, para recibir los fondos coparticipables, de lo que el Estado le da. Por eso esta discusión de cuánto le tiene que dar el Estado a la ciudad de Buenos Aires, de lo que el Estado Nacional recibe, cuando la ciudad de Buenos Aires tendría que recibir automáticamente, como reciben las provincias, por goteo diario, sin depender del Estado Nacional. Sí, después me imagino un tema que debes manejar bien, que es, y que para mí tiene paralizada la justicia, es el Consejo de la Magistratura, con todo este último cambio que se puso el presidente de la Corte. Igual nunca anduvo bien. Anduvo bien en la primera composición, cuando se conformó. Ahí anduvo bien, porque dimos un salto muy grande, que era, pasamos de un sistema de designación y selección de jueces totalmente político, que era, proponía el presidente, acuerdo del Senado, mayoría simple, entonces cualquiera que era propuesto y lograba esto, pasamos a un sistema donde hay un concurso de oposición, antecedentes, con lo cual ese umbral aumentó. Pero con el correr del tiempo, todo ese proceso se fue politizando, de forma tal que los estamentos que lo integran, los abogados, los académicos, los jueces y los órganos de representación popular, empezaron a estar, bueno, los órganos de representación popular por su naturaleza, pero después todos los otros órganos que supuestamente no iban a atender a la profesionalización, están todos politizados. Las elecciones que se hacen en cada uno de estos estamentos, o las designaciones que se hacen, están regidas por la lógica de los partidos políticos, las coaliciones. Hoy se habla de partidos políticos, y es más, hasta hablar de coaliciones políticas hoy también. Acuerdos políticos. De acuerdos políticos. Estamos en un sistema de acuerdos, de acuerdos temporales políticos. Entonces, ese ha sido el problema. Y además otras cuestiones. Siempre todo empatado, o sea, no hay forma de... No, y además hay otras cuestiones, como que la Constitución fue muy clara y dijo, quien tiene que administrar al Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura. Pero la Corte se ha quedado con un montón de funciones de administración del Poder Judicial y no las larga. Bueno, ahora directamente se metió en el Consejo de la Magistratura. No, bueno, y además con una ley que desde mi punto de vista es inconstitucional, porque en este aspecto, porque la Constitución habla que todos los estamentos tienen que tener un equilibrio, que se ha discutido si es un equilibrio numérico aritmético, la misma cantidad, o un equilibrio en donde ninguno prevalezca totalmente sobre otro estamento. Ahora, si ese es el concepto constitucional de equilibrio, para elegir un presidente, todos tienen que ir a una reunión en igualdad de condiciones y juntar votos y ver quién es el presidente de ese estamento. Ahora, cuando una ley dice que siempre, bajo cualquier circunstancia, el presidente va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, eso es inconstitucional porque está violando la lógica de equilibrio. Y a su vez es inconstitucional porque si el Consejo de la Magistratura estuvo pensado para quitarle a la Corte Suprema toda la tarea de la administración para que se dedique pura y exclusivamente a resolver casos, ¿qué hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Administrando un órgano o presidiendo un órgano que sobrecarga su tarea.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de la Corte, ahí también tenemos un problemita. Pues tenemos una Corte con menos miembros de los que debería tener, todos hombres, hay muy pocas, las distintas ramas de la abogacía no están representadas en la Corte, es más, creo que son todos penalistas o algo así. No, hay distintas ramas, hoy hay distintas ramas. Pero bueno, un proyecto era como ampliarlo para que estuvieran todas las ramas. Y también ahí se mete la política, porque ahora se está hablando de que Guado de Pedro con Santiago Caputo están viendo a ver si la agrandan o no la agrandan. ¿Cómo ves vos el funcionamiento de la Corte y cómo se podría mejorar? Sobre ese punto, 3 cuestiones. Primero, que nuestra Constitución histórica de 1853 Sí. estableció que la Corte tenía que estar integrada por 9. Sí. Después de 1860 esto se modifica y lo deja librado a una ley. Pero en 1853 eran Sí. 9. Okay. Entonces, como mínimo tiene que ver un número de 9, 11 o 13. Para mí ese es el número que tendría que haber una ampliación de la Corte Suprema de Justicia sin ningún tipo de dudas. ¿Para qué? Para que esté representado todo esto que vos decías de una forma aritméticamente más potente. Sí. La diversidad ideológica, la diversidad de género, la diversidad territorial. Entonces, ese es el primer punto de vista. Segundo punto de vista es que esta Corte Suprema de Justicia está funcionando muy mal porque hay una interna feroz hoy entre quienes son una mayoría, Rosenkrantz, Rosati y Maqueda, que se está jubilando a fin de año, y Lorenzetti por otro lado. Y esta interna feroz se traslada también al funcionamiento y a la calidad de los fallos, que estamos viendo últimamente que no es muy buena. Sí. Bueno, el otro día no sé quién dijo que a García Mansilla creo que era el que es de Lorenzetti, dijo, lo puso Lorenzetti. Bueno, quien propuso supuestamente, por lo que dicen las crónicas periodísticas, y uno seguía por esas, y especialmente de personas muy cercanas, como puede ser, uno ha leído a Carlos Paini o Joaquín Morales Solá. Bueno, el otro día Cuniel Ibarona dijo con Jonathan Viale, lo puso Lorenzetti. Lo puso Lorenzetti y otros manifiestan que a García Mansilla lo puso Rosenkrantz. Es así. Entonces, me parece que hay un problema en la Corte, y fundamentalmente hoy es ese de un mal funcionamiento porque hay serios problemas entre sus integrantes, que son problemas que no se vinculan con un bienestar o mejorar el bienestar de la sociedad y sus derechos, es una cuestión de puja de poder. Ahora, en la propuesta que ha realizado el presidente Milei hay un problema de base incontrastable, que es que está violando esta propuesta la Constitución Nacional, tratados sobre derechos humanos específicos que hablan de una protección especial para la mujer, tratados en generales que también se refieren a este tema, porque existiendo desde 2005 una política de incorporación a la Corte Suprema de mujeres con Jaito de Nolasco y Argibay, de forma tal que existiese como mínimo la diversidad de género y una tendencia a una paridad, esta conducta regresiva de proponer 2 hombres para 2 lugares, existiendo ya 3 hombres, es violatorio de nuestra Constitución, de los tratados, del propio decreto 222, que es el que guía de forma autolimitante al Poder Ejecutivo cuando tiene que elegir. Ahí ya tenemos un problema de base. Y después otro problema de base es los perfiles de los candidatos, que por distintos motivos me parece que no harían que esta Corte, aún con 5, sin ser ampliada, mejorase esta situación que está viviendo, incrementaría la interna y tampoco la calidad, por distintos motivos. La calidad de aquellos que están siendo propuestos es una calidad de lo mejor que puede hoy ofrecer el sistema. Pareciera que el hijo tiene más críticas por su funcionamiento y García Mansilla por una cuestión ideológica. No, el hijo tiene crítica por todos lados. Sí, tiene porque no tiene currículum, por su funcionamiento, porque como juez realmente no se ha destacado. No es una persona que tenga una carrera académica, que haya tenido una carrera antes de ser un abogado litigante con logros y con compromiso. Y como juez tampoco puede demostrar que ha sido un gran juez. ¿Sí? ¿Qué sentencia del hijo ha sido mínimamente comentada por alguien? Con un montón de causas políticas, digamos, que duermen ahí, están cajoneadas. Y el tema de García Mansilla es que García Mansilla no es lo mejor que podría ofrecer ese sector, que es la derecha del derecho constitucional argentino. No es lo mejor, y además que desde mi punto de vista, ideológicamente sería un retroceso enorme las posturas que él ha asumido públicamente.
si las puede trasladar al ámbito de la Corte Suprema de Justicia, un retroceso enorme para el sistema de derechos, especialmente en lo que hace a aquello que surge de los tratados sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional. Pareciera que el hijo no tiene los números, pareciera. ¿Pasó alguna vez que se rechazara a un miembro de la Corte? No, pasó que ni siquiera llegara. Durante el gobierno de Cristina propuso sí. a 2 candidatos. Sí, a Carles. Uno era Roberto Carles, sí. y otro era un juez de Córdoba. Y ni siquiera llegaron a la audiencia. Sí. Ni siquiera llegaron a la audiencia de acuerdo. Sí, pero aparte ya era medio el final del gobierno de Cristina. Sí, era la última época. 2014. Era la última época, que fueron los 2 lugares que después logró ocupar Mauricio Macri, que quiso poner por decreto, y después cumplieron todo el procedimiento y fueron designados conforme a la Constitución, que es Rosati y Rosenkrantz. Sí. A ver, como hombre de derecho, hablamos del Consejo de la Magistratura, hablamos de la Corte, podemos hablar de un montón de temas de injusticia. ¿Cómo se tiene ganas, fe, confianza en la humanidad como para... porque si falla la justicia, falla algo clave en el sistema democrático. ¿Cómo se convive con eso, con ganas de mejorarlo? Es que la tarea del abogado y de la abogada es justamente eso, es diariamente pelear por los derechos de las personas, aún o contra el sistema. Esa es la tarea por la cual quienes ejercemos la profesión y quienes enseñamos en esta combinación de ejercicio y docencia nos levantamos todos los días. De hecho, vos participaste en el Consejo Asesor del gobierno anterior. El Consejo Asesor. Que también hay que tener ganas. Sí, pero fue una experiencia importante que la política ha ignorado. Nosotros, en plena pandemia, encerrados, muchas veces poniendo el Zoom de nuestro bolsillo porque no funcionaba el Zoom del Ministerio de Justicia, terminamos en tiempo y forma un informe de 1000 páginas. Donde hicimos un relevamiento integral del funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público. Analizamos institutos como el juicio por jurado. Y yo me atrevo a decir que del 83 a la fecha no existe un informe de estas características. Sin embargo, fue ignorado por a quien se lo hicimos, que fue el presidente Alberto Fernández, y totalmente y por sus ministros de Justicia, y totalmente ignorado por este gobierno. Totalmente ignorado. Es que parecía cuando uno quiere hacer algo en serio, fuera de la rosca política. Y además las acusaciones que se virtieron sobre nosotros, acusaciones, fue un consejo donde había jueces y juezas de tribunales superiores del interior, había académicos y académicas, personas que ejercemos la profesión y somos académicos, investigadores, y sin embargo, supuestamente cuando nos designaron, parece que nosotros veníamos a liberar a Cristina de las causas penales, a destruir a la Corte Suprema de Justicia, cuando éramos un conjunto de 11 personas que se reunían a estudiar y a hacer un informe, nada más que eso. Sí, parece, no sé qué opinión tenés vos de la famosa democratización de la justicia de la época de Cristina, pero se ve que cada vez que se quiere ordenar algo un poco, desde la familia judicial se quiere como... y cuando viene Macri o Milei no lo quieren cambiar porque la familia judicial es de ellos. Entonces así nunca cambiará. Es que hoy la justicia federal argentina está funcionando con una lógica analógica, papelizada mentalmente, de mitad del siglo pasado. Si no existe un serio proceso de transformación del funcionamiento de la justicia, las nuevas generaciones van a ir a aplicaciones, a sistemas de inteligencia artificial para dirimir conflictos que no son de alta intensidad, ¿no? Y esto van a seguir con los papelitos. Y esto van a seguir con los papelitos. Y el problema es que para reformar integralmente tiene que haber un acuerdo político de las grandes fuerzas. Nunca. No se ha intentado. Tampoco se ha intentado. Ni siquiera tampoco se ha intentado. Es una cuestión casi natural que el Poder Judicial, cada vez que se quiera hacer alguna reforma, aunque vos digas, mira, voy a contratar el ChatGPT, voy a contratar una inteligencia artificial generativa por juzgado para que te ayude a hacer
Bueno, te van a decir que eso atenta contra la independencia del Poder Judicial. ¿No se está utilizando la inteligencia No, artificial? No, para nada. Es más, Qué loco, ¿no? Porque uno escucha tantos lugares donde ahora yo se está promoví resolviendo. como abogado una acción de amparo colectiva contra el Consejo de la Magistratura por la omisión de no tener ni siquiera un programa de incorporación de la tecnología emergente de la cuarta revolución industrial. Está ahora autos para sentencia. Es una causa colectiva que representa a todos los abogados y abogadas que litigan y también está representando a los jueces y juezas que trabajan y también al personal, el resto del personal judicial que trabaja, porque hoy no puede ser que todos tengamos una permanente colaboración y diálogo, y te lo pongo entre comillas, con la inteligencia artificial para nuestras vidas y el Poder Judicial no lo utiliza absolutamente para nada. ¿Aceleraría mucho las causas? Terrible. Sí, ¿no? Terrible. Hoy vos podés poner inteligencia artificial a despachar, o poner inteligencia artificial a proyectar. Imagínate que una inteligencia artificial entre un caso a la Corte Suprema de Justicia y con todos los antecedentes de la colección de fallos y los resúmenes y todo lo que tiene la Corte Suprema de Justicia, te hace un proyecto de sentencia en 3 minutos. O sea, toda la parte administrativa... la parte administrativa, dice, bueno, quiero o no, pero todo lo que están haciendo hoy muchas personas, de buscar fallos, de ver, bueno, la inteligencia artificial te lo hace 24/7 en 3 minutos. La jurisprudencia... Y hasta hace poco, esto era costoso, pero de que aparecieron las inteligencias artificiales generativas, esto es un costo de $20. Tremendo. Pero y no se aplica por una cuestión, no sé, poner gremial o así, burocrática. Porque el Poder Judicial es terriblemente conservador. Conservador. Y no se ayorna al funcionamiento tecnológico de la sociedad. Y no se quiere ayornar. Muchas veces porque si el Consejo de la Magistratura, imagínate, no tiene ni siquiera un programa de desarrollo de incorporación de tecnología, ¿qué puede hacer un juzgado? Me imagino que en algunos juzgados deben estar utilizando, porque vos tenés hoy inteligencias artificiales interesantes como el ChatGPT o Géminis, que hay una versión gratis, que vos la podés usar gratis. Claro. Ni siquiera la paga, que son $20, que tampoco para el presupuesto del Poder Judicial, cada juzgado podría tener su propia inteligencia artificial contratada. Porque tampoco me imagino que debe ser para... Pero vos ves que también desde un punto de vista estructural el Consejo de la Magistratura sigue creciendo que la justicia es un lugar y no un servicio. ¿Y tiene que ver la familia judicial en eso de no abrirse? No, yo creo que tiene más que ver una raíz endogámica de la justicia que es muy conservadora y que se niega a realizar cambios, pero por esta tradición y esta visión tan conservadora y tan cerrada que el cambio es algo que puede ser peligroso. Y la justicia lenta no es justicia, digamos. No, bueno, en todas las ramas. Hay un derecho humano. Un trabajador que va a hacer un juicio y lo va a cobrar dentro de 5 o 6 años. Es que hay un derecho humano a tener un proceso rápido. Claro. Uno de los derechos humanos consiste justamente en que el Estado te tiene que garantizar procesos judiciales rápidos, porque si no como decís, no hay una sentencia en un plazo razonable, ¿de qué te vale a vos una sentencia que nada más que un papel o es un archivo PDF si después no podés satisfacerla en tus derechos? Claro. No vale de nada. Es tremendo. Seguimos buscando problemas en la justicia. ¿Qué opinas del lawfare? ¿Existió? ¿Existe? No, ¿Cómo lo ves? Yo creo que... Esa parte. No, yo creo que el lawfare es una interesante construcción académica que puede haber tenido algún impacto parcial en algunas latitudes, pero que acá en Argentina el lawfare no... Si uno le enfoca el lawfare respecto de Cristina hoy está libre, Cristina está con recursos pendientes, Cristina pudo ser candidata cuando quiso y no tuvo ninguna inhibición. Ahora podés hablar... Ahora no puede ser candidata. Ahora... No puede ser candidata. Por el bueno, no está firme. No está firme. Claro, no está firme, puede ser candidata cuando quiera. Ahora, eso no quita que exista justicia arbitraria. Sí. O funciona. Tenés un bonadío. O un funcionamiento disfuncional de la justicia. Pero eso sí, y ha existido siempre. ¿No? Pero el lawfare sí es una construcción académica. Digo, Macri no tiene un manejo de la justicia. Y depende de cómo... Pepín, bueno, todos tuvieron un operador, ¿no? Sí, pero es que bueno. el problema de
El problema es que nadie fue mejor que el otro. Nadie fue mejor que el otro. Porque todos tuvieron sus operadores, todos tuvieron sus servicios de inteligencia con personas que le brindaron sus servicios por igual. Nadie vino a cambiar. Quien discursivamente lo intentó cuando asumió fue Alberto. Lamentablemente fue un gobierno totalmente fallido en varios aspectos. Y en la justicia, ni te digo. Pero fue el único que siquiera lo propuso. Sí, aparte con la pandemia y todo, la justicia paralizada. Pero falta de voluntad. Pero todos han tenido sus operadores. Y todos han tenido sus servicios de inteligencia trabajando. Y todos han tenido en algún momento mieles con Comodoro Pi. Cuando las cosas venían bien. Entonces, me parece que acá lo que ha existido y perdura es la falta de voluntad política, de un gran acuerdo político de cambiar la justicia y que esto sea perdurable, ¿no? Que si ganás vos, la acomodo para mí y así sucesivamente. Vos decís que todos tuvieron sus operadores, que es cierto. ¿Qué opinas del gobierno actual de Milei y de Mariano Cunias Libarona como ministro de Justicia? ¿Cómo la ves hoy? Yo creo que hay algo que hay que reconocerle a Milei, que es una persona frontal y sincera, que te dice lo que va a hacer. Y él tiene en la cabeza un esquema fundacional que aparta totalmente a la Constitución, a los tratados que tiene jerarquía constitucional y a las leyes vigentes. Las aparta. Bueno, pero si vos vas a cometer un delito, ser sincero no sirve de mucho. Pero ese es el proyecto que él tiene en la cabeza. El proyecto es a esta Constitución del 94, que tiene aspectos de construcción de un orden socioeconómico, con un denso contenido protegiendo derechos, apostando al desarrollo humano con justicia social, lo dice expresamente la Constitución, la generación de empleo, la defensa de la moneda, el fomento del desarrollo científico y tecnológico y de sus beneficios. Contra de todo eso. Él está en contra de todo eso, pero para poder aplicar algo que sea contrario tendría que reformar la Constitución. En su cabeza, y como está funcionando hasta acá, yo voy a implementar algo fundacional, que él dice que es Alberdi, pero no tiene nada que ver con Alberdi. No tiene nada que ver con Alberdi. Si uno ve hacia dónde va este gobierno y cómo funciona, y lee las bases de Alberdi y el sistema rentístico, que es donde Alberdi explica cómo funciona la Constitución una vez económicamente, una vez sancionada, no tiene nada que ver. Y lo hace, él va hacia un modelo fundacional que lo hace sin tener en cuenta la Constitución, dictando decretos de urgencia o habilitando el Congreso que le habilite delegaciones legislativas amplísimas, sin tener en cuenta la Constitución, pero sin reformarla, sin cambiarla. Claro, de hecho. Soslayándola. Y en este estado estamos hoy. Por eso vos ves que quienes gobiernan, los ministros y quienes son las patrullas, las fuerzas de asalto digitales que tiene, que yo me divierto mucho, te digo que les mando un gran abrazo acá a todos los trolls libertarios, porque me dan a mis 50 y pico de años. Bueno, qué suerte porque realmente me divierten mucho y me genera una permanente desafío a mi capacidad y a mi creatividad. Todavía no te doxiaron y te mandaron a tu casa o esas cosas. ¿Qué haces? Lo estoy esperando. Que vengan a doxiar y que no estoy esperando, no hay ningún problema. Pero bueno, tienen un esquema de yo soy fundacional, no me importa nada de lo que está, porque yo soy fundacional. Eso es verdad. Si hay la identidad de género, esa ley es una porquería, esa ley es esto, esta ley es los otros, pero no, mirá, el veto tiene que ser fundado porque lo dijo la Corte acá, pero ¿qué es esa Corte? Esa es una porquería, el veto no tiene que estar fundado, yo hago lo que quiero. Es esa la lógica, que es de un gobierno que es difícil ponerle un calificativo porque por ahí uno lo vincula con ciertos momentos históricos, pero los españoles definen a este tipo de gobierno como fachas, gobiernos fachas, de extrema derecha fachas, fundacionales, mesiánicos, que agresivos, que indignifican al oponente a que empieza distinto. Y es eso lo que estamos viendo hoy, porque la sociedad así lo eligió. Y a mí me parece que es una muy mala estrategia hablar e insistir con el juicio político. A este tipo de gobierno hay que ganarle en las urnas. A este tipo de gobierno hay que ganarle en intermedia y hay que ganarle dentro de 4 años. Aparte tiene que haber algo que vos ganés contundente, digamos, con una construcción distinta. Claro. Porque sí,
La idea es, este gobierno es malo, este gobierno es perverso, este gobierno es agresivo, y apareció de la nada, no, apareció porque todo lo otro fue muy malo. Claro. Porque tenés que sido muy malo Sí. para que la sociedad argentina, que se ha caracterizado durante mucho tiempo, especialmente en el 83 a la fecha, por ser una sociedad de una construcción de ciertas tolerancias y ciertas apuestas a la diversidad y a la convivencia pacífica, haya elegido a alguien como esta persona. Entonces, lo anterior fue muy malo. Si vos vas a querer repetir lo mismo para ganarle, vas a tener Milei por 4 y 8 años. Sí. Te hago la última porque ya se nos hizo la hora, pero entonces sería poco para ir un poco esperanzado, para terminar con un poco la cuestión sería hacer una construcción política para ganarle y también una construcción de sentido de otra forma. De otra forma. De todo, de una forma. Así como él hizo un cambio radical, volver a hacer un cambio radical. Sí. ¿Y qué pasa en estos tiempos que son tan complejos? Mira, hoy justo lo voy a ver con mi hijo a Ciro. Sí. ¿Eh? Y Ciro tiene una canción que es muy, muy bonita, que dice que en la vida hay que vivir siempre con una ilusión y con una pasión. Sí. Y en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, Bueno. que es de día a día, uno tiene que levantarse todos los días con una pasión y con una ilusión. Perfecto. Andrés Gil Domínguez, te agradecemos No, muchísimo. muchas gracias por la invitación. A ver,